quería hablar un poquito más acerca de las terapias alternativas. Por ejemplo, no sé si la limpieza espiritual se podría considerar como una de ellas. ¿Qué opinas? Yo diría que sí, es un tema bastante polémico porque la ciencia moderna, hasta donde ha llegado, no puede verificar mucho de eso. Lo máximo que habremos llegado a acercarnos es con la física cuántica y hay muchos de estos temas que todavía no se hablan con mucha apertura porque pues no hay un marco teórico, digamos, basado en los arquetipos que tenemos para describirlo. O sea, tendríamos que ponernos muy de otro lado, explicarlo en palabras de otras culturas y demás. Pero desde la visión moderna que tenemos en esta cultura hegemónica todavía se ve difícil. Yo sí considero eso y por eso es que también te sugería el tema de las plantas medicinales como la ayahuasca, la huachuma, porque dentro de eso también se ve mucho del lado energético. La acupuntura igual ve mucho de esto, Ujú. de sintonizar a la persona con su espíritu y con su interior, ¿no? Que ahorita son conceptos que tal vez la mayoría de personas no tienen muy claros o no son muy fáciles de hablar, ¿no? Porque pues la gente no conoce mucho de lo no material y eso Ujú. también puede ser cierta limitación para que uno decida tratarse con este tipo de cosas. Yo diría que sí, en la mayoría de los casos suele ser, en mi experiencia, yo habiéndome tratado y también siendo terapeuta de este tipo de terapias más energéticas, digamos, Ujú. hay mucha mejoría y a un nivel, una velocidad muy considerable, ¿no? Claro. Eh, sí, eso es. No va a haber un examen, una hoja que te pueda sacar en algún sitio que vaya a verificar que Claro. algo ha cambiado, mejorado, ese es el tema, pero sí. Ahora todo lo que es, como tú dices, biomagnetismo, bioenergética, biomagnetismo cuántico, que es otra corriente del biomagnetismo y todo eso, contempla al ser humano como una totalidad. No solamente somos este vehículo de carne y hueso, y Ujú. piel y entrañas y vísceras, sino somos también una mente, también somos un ser de emociones y somos mucho más que eso, ¿no? O sea, eso es por decir lo que tiene este vehículo. Hay Ujú. muchas cosas que no contemplamos porque el ojo humano no las ve y nuestros sentidos no nos permiten captarlas, pero que están ahí, como pueden ser los canales de acupuntura, que por donde cortes no los vas a ver, ¿no? Sin embargo, se puede hacer mediciones de los mismos. Hay libros que se han dedicado ahorita a ver la medición energética de canales de puntos, de lo que son chakras, nadis, y existe, o sea, hay resultados energéticos, solamente que no se ven, porque como te digo, es nuestra ciencia la que no ha llegado a ser capaz de poder medir esto formalmente, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, eso, el lado espiritual, el lado no solo a tomar en cuenta el lado intelectual y el lado emocional, que es hasta donde llegamos un poco tratándonos, sino ver también la totalidad del espíritu como ser, ayuda mucho a que el resultado sea directo, de hecho. Es, yo diría, donde empieza el problema. Y para solucionar un problema no hay que tratar el síntoma, sino hay que ir a la raíz y corregirla. Si Exacto. tú cambias de raíz, el síntoma deja de manifestarse. Ya que se manifiesta un síntoma, es que te están pasando la voz, te están avisando de que algo está por ahí un poco torcido, un poco chueco, ¿no? Y hay que enderezarlo. Claro. La acupuntura es todo un mundo, es una terapia bien amplia de todo lo que es la medicina china en general, que tiene detrás una visión bastante taoísta, donde se contempla, como te digo, al humano como un espíritu que ha tomado forma, ha tomado carne. Entonces, dándole esa visión, el tratamiento se orienta más a esto mismo, a unir a la persona con su espíritu, a hacerle recuperar conciencia de lo que es. La acupuntura sostiene que el ser humano, cuando está sintonizado con su espíritu, cuando su shen o su mente, su psiquismo está en calma, no puede enfermar de nada. Por ende, cualquier enfermedad que tengamos tiene que ver de algún modo con cómo estamos viviendo.
o sea, ya sea a nivel de hábitos alimenticios, a nivel de hábitos emotivos, cómo nos relacionamos con nuestro exterior y con nuestro interior, que es algo que no se habla mucho. Ahorita se está viendo mucho de la dieta sana y de esto, del otro, pero no se ve mucho de cómo nos tratamos a nosotros mismos hacia adentro, cómo es nuestro diálogo interno y demás. Entonces se le orienta así, se ve que el cuerpo tiene varios canales correspondidos a órganos y a funciones energéticas, y se trata a través de estos. Cada uno de estos canales igual está en relación a algunas cosas. Se contempla mucho lo que son el clima, por ejemplo, los cambios estacionales, lo que puede ser, por decirte, el golpe de frío, ¿no? Que haya frío, cómo esto puede alterar la energía de la persona, que haya un exceso de calor, ya sea por distintos medios, ¿no? Por un cambio en la dieta o por un cambio en el ambiente o demás. Entonces, viéndolo así, se busca un equilibrio de la persona para ayudarle a vivir mejor su vida. Claro, entiendo. El biomagnetismo es relativamente moderno, a diferencia de la acupuntura, que tiene más de 3.000 años. El biomagnetismo no tiene tantísimo tiempo. El que más lo distribuyó con el par biomagnético fue el Dr. Boyce, y eso ha sido hace menos de 30 años. Isaac Boyce de México. Tiene resultados bastante buenos en mi propia experiencia y de conocidos. Yo conozco, he tenido familiares que han sufrido de migraña por muchos años y con un par de sesiones de biomagnetismo se les ha ido para siempre. Conozco de casos de gente que se ha sanado de cáncer y de ciertas enfermedades que son consideradas más problemáticas con el uso de esto. Entonces, realmente tiene un efecto en el cuerpo. Todos sus fundamentos están igual basados en la química del cuerpo, en la física y demás. Entonces es realmente efectivo. No solamente por los fundamentos que tiene, sino por la manera en la que se aborda el tratamiento. Hay corrientes y corrientes de biomagnetismo, hay miles. Hay algunas que igual contemplan los canales de acupuntura, por ejemplo, o otras cosas como pueden ser los chakras, los nadis que te estaba mencionando, o las emociones atrapadas, o distintas partes que tenemos en nuestra estructura energética, que es inmensa. Como te decía, no solo somos carne y hueso. Y se hace una terapia aún más completa, mientras que hay corrientes del biomagnetismo más tradicionales que solamente ven al cuerpo y son más orientadas a lo que la medicina de hoy en día ve, ¿no? Son más clínicas, digámosle. Claro. Ya, genial. Entonces, sí, es bastante buena la terapia, pero igual siempre hay que saber buscar a un buen terapeuta en lo que uno se vaya a hacer, ¿no? Porque hay de todo hoy en día y hay gente muy, muy capacitada para hacer este tipo de cosas y hay gente que no tanto. Entonces, lo mejor es, yo considero, ir por recomendación. Claro. Tú te has capacitado, de hecho, ¿cierto? Tú has estado estudiando el tema. He estudiado biomagnetismo y bioenergética, trabajo actualmente con eso y he visto igual mejoría en las personas muy, muy grande. Gente que ha venido tomando medicación o teniendo dolencias por mucho tiempo y que no veía mucha mejoría y que se empieza a tratar con este tipo de alternativas, ¿no? Poco convencionales en la mayoría de casos, y su vida cambia, dejan de tomar las pastillas o empiezan a tener una mejoría a nivel anímico. Sobre todo con el tema del ánimo hay mucha mejoría. Temas de concentración también se pueden tratar con esto, con mucha mejoría. Y en general, o sea, cualquier enfermedad se le puede abordar, partiendo del principio, como te decía, de que cualquier manifestación, así sea congénita, viene de un desorden de nuestro interior. Hay medicamentos que sí son necesarios en cada caso, ¿no? O sea, siempre hay que ver, y tampoco nosotros como terapeutas podemos sacarle la medicación a nadie, siempre eso tiene que ser con supervisión médica, ¿no? Pero sí hay muchos casos donde los medicamentos no son de algún modo necesarios o están generando
algún efecto contraproducente más bien en el cuerpo, ¿no? Te arreglan una cosa y te malogran otra. Entonces, dependiendo el tipo de dolencia o de enfermedad, de desequilibrio que se tenga, se puede o no, con algunas terapias, dejar la medicación. En la mayoría de casos suele ser, por ejemplo, medicación del dolor o temas por tratamientos de estados de ánimo, ¿no? Que pues eventualmente se puede reducir las dosis hasta dejar de tomarla, pero como te digo, eso siempre se tiene que hacer a la par con el médico que le esté tratando. Claro, eso también es importante porque no puedes, creo que también depende mucho de la persona cuando se siente un poco mejor y ya, o sea, obviamente no es como que voy a dejar de tomar las pastillas, pero sí siento que no es necesario ahora depender de eso para estar bien. Entonces buscar la manera de consultar y estar haciendo es un estatus, ¿no? De cómo te está yendo también. Lo principal siempre es cómo se siente el paciente. Siempre, siempre, siempre. El que sabe más de cómo está es el mismo. Tal vez no sabrá cómo está energéticamente, pero sabe cómo se siente. Y es ahí donde también uno empieza a ver cuando el proceso de mejoría se empieza a dar. Vemos mejoría en el ánimo, que ya es mucho, porque hay casos donde no solo está deteriorado el cuerpo, o sea, en todas estas terapias se sostiene que para que el cuerpo, como te decía, ya vea un daño, un desequilibrio, es porque tenemos un desequilibrio en muchas otras capas. Probablemente muchos impactos emocionales a lo largo de la historia de su vida, o emociones con las que no ha sabido tratar. Por eso es que también te hablaba de la relación que tenemos con nuestro interior, porque dependiendo cómo nos hayamos criado, qué patrones mentales tengamos, vamos a tratarnos o culparnos o amarnos o juzgarnos de alguna u otra forma por distintas vainas, ¿no? Distintos motivos. Entonces, es importante contemplar siempre cómo está funcionando nuestra mente, y ahí es donde vuelvo a meterle la meditación, porque en todas estas terapias el paciente hace mucho. Es muy importante que el paciente sea obediente con lo que le estén recomendando. Si le dicen, oye, cambia tus hábitos y trata de hacer esto o el otro, si no lo quiere hacer, pues difícil que siga saliendo, ¿no? Lo mismo, este tipo de terapias no suelen ser tan efectivas cuando se fuerza a las personas. Es bueno que uno quiera ir. Si no quiere ir, no vale. Es mejor sí, que uno busque su propia sanación, que una persona ya confíe en eso. Y le añade mucho, porque él va a tener que poner de su parte, va a tener que cambiar cómo está viviendo, va a tener que renunciar a un estilo de vida que probablemente ha sostenido por años y tal vez por generaciones en su familia, ¿no? Porque todo esto igual no es que nos lo hereden a nivel de genes, sino que lo adquirimos, crecemos viendo que las personas se relacionan de alguna u otra forma y de algún modo terminamos haciendo lo mismo al crecer, ¿no? Exacto. De hecho es muy interesante y de hecho muchas gracias por darnos esta información que es muy valiosa también. La última pregunta que me gustaría hacer es si es que tú tienes alguna recomendación para una persona que esté pasando por temas muy difíciles y básicamente quiera cambiar, ¿no? O sea, esa persona que se ha dado cuenta que no está haciendo muy bien en su vida y le gustaría hacer algo al respecto. ¿Qué recomendación le darías? Que vaya a su interior, básicamente. Ahí están todas las respuestas. Puede ir con alguien que le ayude y le oriente a poder ir a su interior sin que sea un proceso doloroso. Y para eso es que podría recomendar que vaya a un terapeuta, que empiece a hacer meditación, que empiece a ordenar sus patrones, sus horarios, sus comidas, que le ponga más orden a su vida. Pero siempre va a depender de cada caso. O sea, no hay una respuesta general para todos, pero sí hay cosas que a todos nos pueden ayudar, como va a ser mejorar la alimentación, mejorar el descanso, mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro entorno, ¿no? O sea, vivir peleado con el mundo no es saludable. Vivir peleado con uno mismo por cosas que ha hecho, que ha vivido, tampoco es saludable. Entonces, por ahí empezaría yo, por ir a preguntarte a ti mismo qué estás haciendo que tú sabes que no está bien. Porque las personas saben, la gente sabe qué es lo que hace y por qué lo hace. Ahora, por ahí empezaría yo. ¿Sí? Ok, genial. Perfecto, Diego. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y por brindarnos tanta información que es muy valiosa para nosotros. Con mucho gusto, gracias a ustedes.